Buenos días, ¿cómo se sienten? Pues hoy vamos a compartir un tema para todos aquellos que han tenido ataques, que han estado en batalla. ¿Alguien ha tenido ataques? Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, Dios te va a hablar hoy. Realmente el Señor va adelante. Una prima mía siempre me decía, el Señor va adelante. Y en realidad todo lo que nos ocurre, ya Dios está adelante. Él ya sabe cómo sacarnos de cualquier situación adversa. ¿Puede decir amén? Pues hoy vamos a hablar acerca del paso por un valle. Porque ¿qué significa un valle? Y el Señor me hacía ver que cuando Él habla de valles en la Biblia, habla de batallas. Y todos nosotros hemos tenido batallas y queremos salir vencedores. Amén. Gracias, Edwin, por el agüita. La vamos a guardar para entre un rato, pero ya empecé este suerito. Fíjense que yo he observado en la Biblia y lo hemos comentado acá, que todos los accidentes geográficos que aparecen ahí tienen un significado, tienen un simbolismo. Cuando hablamos de montes, hablamos de buscar a Dios, hablamos de adorar. Cuando hablamos de ríos, la palabra de Dios, ¿verdad? Ríos de agua viva. Pero cuando hablamos de valles, y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice que es un valle. Y pues todos sabemos, en la escuelita aprendimos, ¿verdad? ¿Qué es un valle? A ver, una porción de tierra rodeada de montes. Pues se conoce como valle a la llanura de tierra entre montes o alturas, ¿verdad? Eso es lo que ubicada en la parte más baja. Entonces, como tal, un valle es un accidente geográfico con una depresión o planicie, ¿verdad? Definitivamente todos lo sabemos, que está situado en las laderas de las montañas, los volcanes, rocas, ¿verdad? Por donde a veces descienden aguas de ríos, en fin. Pero hay valles donde las montañas no dejan pasar la luz. Y entonces también un valle puede representar tiempos de oscuridad, cuando hay confusión, ¿verdad? Que no tenemos claridad en lo que tenemos que hacer. Entonces en la Biblia, en sentido figurado, un valle puede representar tiempos de batalla, de dolor, de incertidumbre, de confusión, sombra y muerte. Ustedes recuerdan cuando David en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. O sea que las batallas, los ataques, ¿qué van a causar primeramente en nosotros? Temor, ¿verdad? Un temor del cual nosotros por sí mismos no nos podemos deshacer. Pero dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea que cuando hay ataques, cuando hay tiempos de dolor, de incertidumbre, de angustia, también perdemos el ánimo, porque el desaliento es pérdida del aire. Nos venimos abajo. ¿Quiénes se han sentido deprimidos cuando están siendo atacados, cuando están en tiempos de batalla? Como que perdemos el ánimo, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar. Así que un valle en sentido figurado puede ser la situación más baja en la que nosotros podemos estar. Tiempos de humillación, de sometimiento. Y hoy voy a tomar como ejemplo uno de los valles de los cuales hemos hablado más aquí en el ministerio. ¿Quiénes saben cuál es ese? El valle de Ela, sí, amén. Entonces, el valle de Ela o Elá se origina su nombre del árbol Elá, que hasta la fecha crece en ese lugar. Y su nombre en hebreo es Emek Haelá y significa árbol fuerte. Todavía no se sabe si se refiere al roble, si se refiere a un árbol que se llama teberinto, en fin, pero es un árbol que produce bellotas, frutos duros. Y ese valle nos habla del temor, de la intimidación, de la amenaza que vivió Israel cuando fueron amenazados de muerte en ese lugar, ¿verdad?
Entonces, el propósito de Dios cuando nos hace pasar por un valle no es destruirnos. Cuando usted pasa por un grave ataque, por una batalla fuerte, Dios no lo quiere destruir, lo quiere sacar victorioso y que subamos de nivel espiritual. Amén. Entonces, en la guerra espiritual hay varios tipos de enfrentamientos, todos lo saben, ¿verdad? Nos enfrentamos contra poderes de las tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad, que a veces es importante que lo tengamos presente, porque generalmente nos vamos contra la persona o las personas que nos están atacando, pero detrás de todo esto hay estructuras. Lo podíamos ver en la Escuela de Liberación, se habló de las estructuras, que los espíritus no trabajan solos, sino que trabajan unidos unos a otros, hacen su trabajo de tal manera, coordinados de tal manera que sea más difícil batallar contra ellos, ¿verdad? Entonces, en la Biblia habla de muchos valles, habla del valle de Refidim, de otros valles, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que pasó en este valle. Entonces, dice la palabra en 1 Samuel 17:1, no sé si se ve bien, sí, es que aquí se ve muy clarito y ahí no se está viendo nada. Entonces dice, los filisteos se juntaron, quiero que note cada palabra porque cada palabra es importante. Los filisteos, dice, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Diga conmigo, congregaron. Eso es importante. Que es de Judá. ¿En dónde estaban los filisteos? En un territorio que se llama Soco, que es de Judá. Y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, diga se juntaron. Y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Vamos a ver más adelante lo importante de estas dos palabras. Unos se congregaron y otros se juntaron. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos que saber que en la guerra espiritual nos vamos a topar con espíritus territoriales, que son los que gobiernan en ciertas zonas específicas, que su distrito está marcado, está determinado, como por ejemplo, cada país tiene un principado. Cada departamento, cada municipio, cada región, cada zona tiene un principado que gobierna. Por eso vemos que hay zonas mucho más peligrosas que otras, porque el pecado fortalece esos principados. La idolatría, las prácticas que se hacen, todas esas prácticas chamánicas que se hicieron durante las manifestaciones, ¿qué cree que estaba pasando? Estaba empoderando los principados de la nación, y por eso es que es tan necesario que hayan grupos de intercesión, de guerra, grupos dirigidos proféticamente, porque nosotros no sabemos cuál es el mover, no sabemos qué es lo que está pasando, pero los profetas reciben de Dios, ¿verdad? Y saben lo que está ocurriendo. Entonces tenemos que tener claro que hay espíritus territoriales que se fortalecen, ¿verdad? Los principados, gobernadores de las tinieblas tienen su lugar de actuar. Los gobernadores trabajan con gente de gobierno, gente de autoridad. Las dominaciones o potestades tienen ubicaciones específicas, pero también hay otro tipo de espíritu. Bueno, esto ya vimos. Me atrasé por estar hablando. Los espíritus emigratorios, no me estoy equivocando, es emigratorio, que no son territoriales, sino que vamos a ver a continuación qué es lo que hacen. En el pasaje que nosotros leímos, vemos que en esa oportunidad Israel estaba amenazado ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por los filisteos. Muy bien, buena alumna. Estaba amenazado por los filisteos. Ellos habían invadido su territorio, porque vimos en dónde estaban, en un territorio perteneciente a Judá. Entraron a Judá, y esto es bien interesante que le pongamos atención. Entonces,
Fíjense que la palabra filisteo significa emigratorio. Y eso es ir de un lugar a otro según la conveniencia. Entonces, etimológicamente viene del latín emigrare, que quiere decir cambiar de casa. Eso quiere decir. En cambio, los inmigrantes son los que abandonan su lugar de vivienda, ¿verdad?, para ir a establecerse a otro lugar. Todos esos inmigrantes que vienen de Haití, de Honduras, de Guatemala, ¿verdad?, se quieren ir a establecer a otro lugar, ¿verdad? Entonces, en el texto que vamos a ver, vamos a tomar como base para este estudio el modo de operación de este género espiritual. Vamos a irnos a primero, perdón, ay Dios, me equivoqué. Fíjense que vamos a ir otra vez a lo que ya vimos, 1 Samuel 17, 1 y 3, donde dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, ya lo leímos, ¿verdad? Pero aquí me impactaron mucho estos versículos porque ahí encontré cosas en realidad bien interesantes. Primero, en cuanto a la ubicación de los filisteos, y segundo, en cuanto a la ubicación de Saúl y los hijos de Israel. Y aquí hay diferencias bien importantes entre los unos y los otros, así que hoy puede entender por qué estuvieron 40 días oprimidos, según el versículo 16 de este pasaje, con los cuales Dios estaba probando a Israel. ¿Sabe usted que el número 40 significa test, significa examen, verdad? Entonces veamos ciertos puntos que nos van a ayudar a entender este tema. Les dije que nos fijáramos en ciertas palabras, ¿verdad? Entonces, según el texto, vemos que los filisteos se habían juntado y, ¿qué más? Congregado. Mientras que Saúl y los hombres de Israel, y notemos la palabra, se habían juntado, pero no se habían congregado. ¿Y cuál es la diferencia entre juntarse y congregarse? Ellos estaban acampados, pero no estaban congregados. Y congregarse es juntarse en el mismo lugar con el fin de apoyarse mutuamente. Eso es congregarse, ¿verdad? Juntarse, ¿en dónde? En el mismo lugar, ¿con qué fin? De apoyarse mutuamente. Por eso es importante. Por eso Pablo decía, no dejen de congregarse, ¿verdad? Como otros tienen por costumbre. Entonces, mientras que acampar significa detenerse en un lugar para estar ahí temporalmente. Entonces nos habla de dos cosas. Primero, los hombres de Israel estaban detenidos, estaban paralizados, posiblemente bajo una mala cobertura. Saúl tenía temor y todos tenían temor. Todos tenían temor, ¿verdad? Estaban intimidados. Entonces los filisteos se habían congregado juntos para apoyarse en un territorio que dice entre Soco y Aseca, que pertenecen a Judá. Y fíjense que ellos entraron a un territorio israelita. Quiere decir que el enemigo puede entrar a tu territorio, aunque seas hijo de Dios. Pero lo primero, el primer lugar que les interesa tomar es el de la alabanza, porque Judá significa alabanza. Y cuando entramos en conflicto, cuando entramos en problemas, nos cuesta alabar, nos cuesta orar, nos cuesta dar gracias es alabar, orar es alabar. Las cosas que decimos, Señor, gracias porque eres bueno, eso es alabar. Pero cuando estamos en conflicto, una de las primeras cosas que perdemos es el ánimo para orar. ¿A quién le ha pasado que está tan abrumado que no puede orar? A mí me ha pasado, ¿verdad? No podemos orar, no podemos alabar. ¿Por qué? Porque el enemigo ya entró, ya puso su pie en ese lugar que le pertenece al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica esto?
que lo primero que persigue el enemigo es bloquear la alabanza. Mire, cuando él quiere atacar a alguien, comienza por acampar en el campo de la alabanza. Ay, no tengo ni ánimo, no quiero ni ir a la iglesia. Te está apartando para poder entrar más fácilmente, ¿verdad? Entonces, la alabanza es muy importante para nosotros porque, como decía Tamara hoy, la alabanza liberta. ¿Quiénes saben que liberta la alabanza? ¿Quiénes saben que la alabanza es una estrategia de guerra? ¿Verdad? Y eso es lo primero, ¿verdad? El territorio de la alabanza es un territorio de muchísima bendición y por eso es que se convierte en un territorio de guerra espiritual. Cuando una persona está bajo ataque es fácil detectar que estamos todos alabando y la persona está así. Le cuesta. ¿Por qué? Porque hay una presencia en un territorio que le pertenece al Señor. Y vamos a ver que muchas batallas se ganan mientras alabamos al Señor en espíritu y en verdad. Mire lo que persigue el enemigo al bloquear la alabanza. Desánimo, hay gente que le da vergüenza, ay, que no pueden, o que se están quejando. Eso es lo contrario. Cuando tú estás queja y queja y queja y queja, algo está ocupando el territorio de Judá en tu vida. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 149:6. Mire lo que dice: exalten a Dios con sus gargantas. Y yo creo que Tamara lo mencionó esta mañana, ¿o no? ¿Sí lo mencionó? Pues es una confirmación, ¿verdad? Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos cantando tenemos un instrumento de guerra, ¿verdad? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Mire todo lo que puede estar ocurriendo en el tiempo que usted está adorando, en el tiempo que usted está alabando. Eso no lo está haciendo usted. Usted solo está cantando, está adorando. Pero hay ejércitos celestiales que se empiezan a empoderar y toman a los cautivos que están invadiendo tu territorio para llevárselos. ¿Verdad? Dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Diga aleluya. Eso es alaben, en este caso es a Yahvé, Jehová, por la traducción inglesa, ¿verdad? Ahora bien, los filisteos, dice la escritura, que acamparon, entre Soco y Azeca en Efes Damín y poder atacar a Israel desde ahí. Y vimos que Azeca, tal vez no lo vimos, no lo dije, pero Azeca significa trillado, labranza, lugar cultivado. ¿Será que nosotros somos lugar cultivado? ¿Somos lugar trillado, preparado por Dios? Pues ahí puede entrar el enemigo, el filisteo, ¿verdad? Ahora, Efes Damim. ¿Qué significa Efes Damim? Significa límite, donde no hay sangre. Mire, los límites en la Biblia son peligrosos. Abraham se fue a vivir al límite con Egipto y paró ¿en dónde? En Egipto. Y hay gente que está viviendo al límite. Aquí está el mundo y aquí está él. En cualquier momento se pasa. Y cuando siente, está viviendo como la gente del mundo, tomando venganza, comienzan con un traguito, siguen con 2, con 3, y están haciendo exactamente lo mismo que se hace en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Los filisteos están invadiendo un territorio. ¿Por qué? Porque estamos en el límite. Ahora, Azeca, el territorio trabajado, la labranza de Dios, somos nosotros, y no lo digo yo, lo dice la palabra. 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios. ¿Y qué se hace cuando hay una labranza? ¿Qué se espera de una labranza? Que produzca, que prospere, que produzca un fruto. ¿Y qué se espera de un edificio? Un lugar para habitar. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros un lugar para habitar. Por eso es la restauración, por eso es que Él trabaja, por eso es que Él, cuando le entregamos las áreas oscuras, Él se pone feliz, porque Él quiere limpiar el edificio. ¿Puede decir amén? ¿Me estoy dando a entender? Entonces estamos hablando de enemigos que están posicionados en el lugar que le corresponde al Señor. ¿A quién le corresponde la alabanza? A Dios, ¿verdad? ¿Y la queja? Al diablo, ¿verdad? Le gusta, ¿verdad? Entonces, aunque le parezca extraño, el enemigo puede meterse dentro de nuestro ambiente espiritual, en el sentido de estilo de vida, costumbres, el caminar diario y aún en la iglesia, en el templo. Pero recordemos que el Señor Jesús se enfrentó con demonios en las sinagogas. O sea, el enemigo, los bares ya los tiene custodiados, pero donde Él realmente quiere retomar es acá. Es a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, tomemos nota que los espíritus emigrantes se instalan, acampan territorios que le corresponden a Dios y están en el límite, esperando que las personas pasen ese límite para poderlos acabar, ¿verdad? Entonces vamos a ver la ubicación del pueblo de Dios, el Valle de Ela. En ese relato pues vamos a ver que estaban en el Valle de Ela, la ubicación no era muy ventajosa, pero es bien importante notar que existe una división aquí muy importante, porque por un lado estaba Saúl, el ungido, y el pueblo y los hombres de Israel, ¿verdad? Saúl y los hombres de Israel, dice, se juntaron y acamparon en Ela, que significa, ya vimos, árbol fuerte, pero da fruto duro y amargo, que a su vez, fíjense que ese fruto que da, solo lo comen los animales inmundos, las ratas, las ardillas. ¿Figura de qué puede ser eso? De demonios ladrones. ¿La rata qué hace? Contamina, es inmunda, yo las odio. Tengo razón para odiarlas. Una razón más, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, miren que ahorita me acordé cómo se mete. Adriana me contó una historia. Dice que cuando estaban remodelando su casa había una alcantarilla que ella mandó que le pusieran una reja porque dijo, se me hace que por ahí puede salir una rata. Pues justo un día ella que iba y la rata saliéndose de la reja. Pero tan lista la rata que cuando la vio se metió y con la manita jaló la reja. El enemigo es astuto como las ratas. Ay, cuando me lo contó se me erizó hasta el último pelo. Ay. Pero el enemigo, miren, ¿qué está esperando? Esos frutos amargos, eso es lo que él come, de eso se alimenta, de los frutos amargos, de los frutos duros que nosotros a veces producimos, ¿verdad? El gran problema que nosotros tenemos y el que tenía ese pueblo en ese momento es que estaban acampando en el valle de la dureza, la amargura y el miedo. Y en la dureza, la amargura y el miedo es donde aparecen los espíritus para intimidar más, para provocar más y para que nosotros pensemos que jamás podremos vencer gigantes. Pero los momentos duros y amargos, cuando los vencemos con el Señor, nos van a hacer mejores personas, nos van a sacar más fuertes y a un nivel espiritual más alto. ¿Quiénes lo creen? Gloria al Señor. Entonces, fíjense que, y David decía algo en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. Cuando tú vences y el Señor te da la victoria, es esa mesa que los angustiadores se van a poner furiosos de ver, pero tú vas a tener las recompensas de Dios. Amén. Entonces,
dice que había el paladín de los filisteos. El paladín de los filisteos era Goliat. ¿Pero qué era un paladín? Ya una vez lo vimos. Era alguien que era reconocido por sus hazañas de guerra. Era un defensor voluntario. Él se ofrecía, yo los voy a ayudar a vencer. Porque era un hombre experto, diestro en el uso de las armas. Y además era famoso. Así que entendemos que Goliat era famoso. Lo conocían. El pueblo de Israel sabía quién era Goliat, porque había tenido victorias en batallas poderosas, ¿verdad? Y entonces vemos como dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un famoso, un guerrero reconocido, ¿verdad? Y aquí hay algo también bien importante que yo antes no lo había notado, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Eso eran como 3 metros, más o menos, ¿verdad? Y traía un casco de bronce en su cabeza, diga de bronce. ¿En dónde lo llevaba? En su cabeza. Y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota de malla 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Aquí vemos que un espíritu nunca va solo, lleva un escudero. Entonces aquí ya vimos que el paladín era un guerrero voluntario, ¿verdad? Ahora, ¿qué buscaban? Estos no eran espíritus territoriales, pero buscaban tierra, buscaban territorio, buscaban someter a los habitantes de ese territorio. Ahora, lo interesante de la armadura de Goliat era que el metal que predomina casi en todo su equipo es el bronce. ¿Y de qué nos habla el bronce? De juicio. Antes de que un espíritu pueda atacarnos, ya hubo un juicio en las cortes celestiales. El que nos acusa de día y de noche ya subió, ya pidió permiso y ya ganó. Y ahora nosotros tenemos que tener la ayuda de Dios para vencerlo porque tuvo derechos legales. Recordemos que la maldición nunca viene sin causa. Si va a venir un ataque, viene porque hay un derecho legal, pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que por la sangre de Cristo podemos romper el derecho legal, porque Él en la cruz del Calvario no solo nos perdonó, sino que puede quitar el pecado de nosotros, puede quitar la iniquidad. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una herencia? ¿Qué tenemos que hacer si usted tiene una herencia? Usted le dice, Karen, usted es heredera. ¿Qué tiene que hacer? Cobrar la herencia. La herencia está en la cruz del Calvario. Pero muchos empiezan y me están atacando, es que el enemigo me atacó, me hizo, toma tu herencia. Y eso le faltó al pueblo de Israel y vamos a ver por qué. Entonces, vemos que la armadura de Goliat nos enseña que ellos buscan territorio, que están equipados, que tienen derechos legales, que infunden miedo, pánico, terror, que lanzan palabras a la distancia, porque dice que la lanza era larga y la lanza es un arma arrojadiza, de gran fuerza, y eso tipifica las maldiciones que le mandan a usted sin que usted se dé cuenta. Y ahí van los demonios impregnados, van subidos en la lanza y llegan a su casa. Llegan a traerle el ataque, ¿verdad? Lo bueno es que vamos a ver la salida, no solo los ataques. Entonces, el lugar de procedencia de Goliat también es importante porque dice que era de Gat. Y Gat significa lagar. ¿Ustedes saben qué es un lagar? ¿Alguien sabe qué es un lagar? Es donde se machucan las uvas. Ahorita lo vamos a ver. Es un recipiente donde se pisotea la uva para sacar vino. Entonces,
o la aceituna también para sacar el aceite con aquellas prensas tremendas, ¿verdad? Entonces, este gigante tenía la destreza de pisotear. Venía de un territorio de acostumbrado a pisotear. Entonces, Goliat viene de un lugar donde el trabajo es pisotear y eso era lo que él estaba acostumbrado a hacer. Hay demonios que utilizan personas que vivieron en un ambiente de humillación y ellos ahora son los que tratan de pisotear a como dé lugar a donde llegan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que causa esto en nosotros cuando hay alguien que intimida? Que nos sentimos intimidados, ¿verdad? Hoy en día hay muchas personas que provienen de hogares que han sido como lugares donde se pisotea a las personas y se han convertido en pisoteadores de los demás, abusadores, gente que intimida, que grita, que se quiere pasar por encima de los derechos de los demás, que se salta las trancas y a veces nosotros somos los afectados, ¿verdad? Cuando llega gente prepotente y abusiva. Ahora, ¿qué representan las uvas? Los frutos de los pámpanos, ¿verdad? Los frutos que el Señor está esperando. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, el pasaje sigue diciendo que el que no permanece en el Señor lo toman y lo echan fuera y se seca y lo arrojan al fuego, que es la ira de Dios y bueno, en fin. Pero tenemos que tener cuidado porque los Goliat están en búsqueda de uvas, de frutos que son para el Señor y hacen todo su esfuerzo para arrancarlos de nosotros. Tal vez usted ya está empezando a dar la templanza y viene el Goliat y le hace perder la paz y usted rompe en ira, ¿verdad? Pensemos un momentito en los frutos. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me falta uno. Gozo. Entonces, ¿qué quiere Goliat? Desaparecer esos frutos de nosotros. Y se las va a ingeniar para lograrlo, ¿verdad? Miren, este gigante tenía destreza también para prensar aceitunas. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 52. Y mire cómo se sentía el salmista. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Cómo se sentiría David? Que se sentía como un olivo, ¿verdad? Aplastado. Y si hablamos de la prensa del olivo, olvídense. Pude conocer las ruedas de molino de las que hablaba el Señor en Israel. Fuimos a un tour de un instituto bíblico y ahí tienen todo en vivo para que uno se forme la idea de cómo es todo. Tienen lagar, tienen la cruz, los diferentes tipos de cruz que había, la altura. Todo es en tamaño natural. Yo me imaginaba la cruz como la vemos en los cuadros, ¿verdad? Altísima. No, eran como de este alto las cruces. Y existía una cruz con las ramas así. Y la cruz romana, que fue donde crucificaron al Señor, era tal cual la conocemos, ¿verdad? Pero las piedras de molino son algo gigante. Y entonces ponían a las bestias a darle vuelta a esa piedra va girando y va girando sobre los costales de aceitunas hasta que la presión es tan fuerte que empiezan a soltar el aceite en una especie de lagar también, donde ya sale el chorrito. Y a veces las presiones que Dios permite que vengan sobre nosotros, si estamos en el Señor, van a hacer sacar lo que tenemos dentro. Si tenemos al Señor, va a sacar más unción. Pero si tenemos a los demonios, el Señor va a sacar toda la podredumbre y nos va a mostrar de qué estamos llenos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que los ataques vienen a causar una evaluación en cada uno de nosotros. ¿Qué salió de nosotros?
a raíz de un ataque, ¿verdad? Vamos a ver la táctica del gigante. Primero, el desafío. Dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. ¿Qué era lo que él estaba haciendo? Tratando de infundir temor, de amedrentar, de producir turbación y que el adversario se sienta inseguro de él y aún del poder de Dios. Dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel y les dijo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de quién? De Saúl. Es que esto es clave. Él no quiso decir que ellos eran siervos de Dios, mucho menos del Dios viviente. Él les dijo: ustedes son siervos de Saúl, porque había visto que todos tenían temor. Y miren, yo les hablaba la vez pasada lo que el Señor me decía, porque la táctica que empleaba este gigante era, dice que se paró y dio voces, ¿verdad? O sea, que dio un fuerte grito para intimidar. Y lo logró. Entonces, pero lo impactante es el conocimiento de las confesiones. Porque él tenía confesiones espirituales, declaraba que los israelitas eran siervos de Saúl, siervo de hombre y no siervo de Dios, del Dios de los dioses. Entonces, cuando no tenemos una verdadera identidad de quiénes somos, en dónde estamos parados, fácilmente nos podemos convertir en siervos de hombres y no siervos de Dios. Hoy hay muchos que son siervos de hombres, porque son seguidores. Si no llega el pastor que les gusta, no van. Y nadie predica como él o ella. Nadie lo puede hacer mejor. Mi iglesia es la mejor, la más grande, la más lujosa. Siervo de hombres, siervos de Saúl, no de Dios. Porque el que es siervo de Dios sabe dónde lo quiere tener el Señor por un propósito. Amén. Mientras que el que es siervo de hombre busca satisfacerse a sí mismo. ¿Sabe que el enemigo nunca va a reconocer que se está enfrentando a Dios? Mire, yo en una oportunidad escuché el testimonio de una mujer que fue esposa de un satanista. Y pasaron varias cosas, pero solo me voy a referir a una. El satanista estaba muy interesado en un bebé que iba a nacer. Ella no sabía que él era satanista. Pero él se interesó muchísimo en un bebé, hijo de una amiga de ella, que esta amiga le pidió que ella fuera la madrina. Y ella le dijo que sí. Y el hombre, ¿y cuándo nace? ¿Y dónde se va a componer? Y ya se está acercando la fecha. Mira lo que le compré, y le compré una cadena de oro con un diamante. El hombre, si alguna vez, si usted estaba aquí cuando esa mujer dio su testimonio, sabe a qué me refiero. Y familiares de quién era él. Fue en Estados Unidos y estaba relacionado con los artistas de Hollywood. El punto parece película. El punto es que nace el niño, el hombre interesadísimo, pero te cercioras de ponerle la joya porque es muy fina y no va a hacer que la pierdan o que se les ocurra venderla. Tú se la pones al bebé para no cansarlos, que el bebé comenzó enfermo. Y cuando esta mujer pide oración a unas personas de Guatemala, cristianas, comienzan a orar y el Señor les da ciertas instrucciones a los que oraron, y entre las cosas le dicen: córtenle la cabeza a ese demonio para que ya no siga. Eso es importante, porque cuando esta estaba cenando, llega el hombre enfurecido. El niño sanó para la gloria de Dios, pero el Señor les dijo: quítenle esa cadena porque está conjurada. El diablo lo pactó para él. Lo interesante de esto es que la mujer esta, que no era ni chicha ni limonada, pero su papá era cristiano y estaba orando por ella y ella no lo sabía. Entonces viene y ella, el hombre le dice: tú tienes la culpa porque los dioses mayas, nunca dijo Dios, pelearon
y le quitaron la cadena que yo le regalé al niño, los dioses mayas. Pero cuando ella entró al baño a bañarse, le apareció la cadena en la tina. Y cuando ella la quiso agarrar, se convirtió en serpiente. Ella salió aterrorizada de ahí. Eso otro día se los contaré porque es muy largo el testimonio. Finalmente ella pudo llegar a Guatemala, ser salva. Su papá le dijo que tenía 10 años de estar orando por ella y por eso nunca los demonios la pudieron agarrar. Pero a lo que vamos es a que el enemigo nunca va a reconocer que es Dios el que te está defendiendo. Siempre le va a dar la gloria a es que tiene un brujo más fuerte que el mío. Yo he escuchado testimonios que dicen que es que ella tiene un brujo con más poder y por eso no hemos podido con ella. Nunca van a reconocer que es Dios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a avanzar porque ya nos está ganando el tiempo. Comienza la guerra, ¿verdad? Entonces dice que David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. No se puede iniciar una guerra espiritual si primero no aprendemos a dejar nuestras cargas a los pies del Señor. ¿Quién es el encargado de las cargas? ¿Quién fue el que dijo, venid a mí los cargados y agobiados y yo los haré descansar? Entonces no podemos ir con cargas a una guerra espiritual. Primero tenemos que soltar la carga, ¿verdad? ¿Y qué pueden ser cargas que el enemigo va a tomar a su favor? Que no nos van a dejar pelear, que es como que usted fuera a pelear con un gran cacaste lleno de cosas. Pues primero, los resentimientos, los miedos, las angustias, la inseguridad, las heridas del corazón. Cuando la gente no está sanada va a cometer muchos errores y todo lo va a tomar para ellos. Pues esas cargas nos pueden traer la derrota. Ahora, ¿cuál era el premio para el que venciera? Al que venciera, dice, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Será que le interesó a David? Se emocionó, ¿verdad? Hay situaciones espirituales que pueden determinar nuestra economía, nuestra salud. Y ahí tan bella me adivinó, ¿verdad? Gracias, Mari. Y hay bloqueos que están impidiendo no solo la abundancia material, porque ya hemos visto todo el tipo de riquezas que hay, no solo es material, pero hay espíritus que estorban el tiempo, que es valiosísimo, que estorban la paz familiar, bueno, deudas, ¿verdad? ¿Y qué más? Pero a veces ahí está el paladín, que no deja que pasemos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos habla la palabra el que venciere? A ver, ¿quién se atreve a decirme? Cuando usted oye el que venciere, ¿qué entiende? ¿Qué tiene que hacer? Los de este lado, ¿qué dicen que tiene que hacer? Pelear. No hay victoria si no pelea. ¿Y cómo va a vencer? Al que venciere tiene que decir que tiene que pelear. Definitivamente, ¿verdad? Entonces aquí es cosa de guerra y de vencedores. Y leíamos en el verso 25 que Goliat se adelanta para provocarnos. Él se adelantó a provocar a Israel. O sea que clave en la guerra es adelantársele uno al enemigo. Mientras el pueblo de Dios estaba en orden de batalla, pero con miedo, Goliat seguía intimidando y gritando por 40 días y 40 noches. Un pueblo que tenía al gran Dios de los ejércitos, ¿cómo estaba? Amedrentado, temeroso, asustado. ¿Quién estaba ahí? Goliat, el paladín, hablándole de día y de noche. A mí me ha pasado. Yo me he sentido a veces intimidada. Un problema así lo miro así. Y si usted piensa en ese problema en la noche, se le hace más gigante. Cuando amanece se ve menos grande. Y a veces uno encuentra la salida.
cuando sale el sol, ¿verdad? Entonces, otra táctica, no solo intimidar, era desanimar dentro del campamento. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El diablo hablando por medio de un mismo israelita. ¿Y cuánta gente en el... No, tú no puedes orar, no estás preparada. Entonces tiene que depender del pastor, de la pastora siempre. No, usted tiene que aprender a limpiarse, a capacitarse y a ganar sus propias batallas. ¿Puede decir amén? Amén. El trabajo de nosotros es prepararlo y animarlo para que usted establezca una relación, si fuera posible, mayor que la que nosotros tenemos con Dios. Pero hay quienes son felices cuando la gente depende de ellos. Pero ahí hay que sanar, porque todavía hay quienes necesitan mucha aprobación y admiración, ¿verdad? Y esas son las cargas que hay que sacar primero para poder ser vencedor. Es tremendo cómo puede venir una palabra de desánimo, aún del mismo bando, ¿verdad? Para que la gente se mantenga quieta, no haga nada. Vamos a ver la clave para vencer el desánimo. Recordar las victorias del pasado. ¿Quiénes han visto milagros en su vida? Levante la mano. Téngalos presentes. Mire, hay cosas que uno tiene que olvidar, como las injurias, los insultos, los agravios, pero la obra de Dios la tenemos que tener presente. David la tenía presente y por eso él pudo ser vencedor, ¿verdad? Se recordaba, fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente. David sabía quién era. ¿Quiénes eran los incircuncisos? Los que no eran del pueblo de Dios. Había una señal de pacto para Israel. Y usted y yo hemos pasado por la circuncisión del corazón, porque así dice la Biblia. Cuando le vamos entregando nuestra vida y vamos saliendo del mundo, hay una circuncisión del corazón. Dice el Señor que hoy quiere circuncidar el corazón de varios. Póngase la mano en el corazón y diga: Señor, si hay cosas que circuncidar, arráncalas de mi corazón. Tal vez le va a doler, porque creo que la circuncisión duele. Vamos a ver algunos errores en la guerra espiritual. Querer imponer nuestras vestiduras. Fíjense que si nosotros queremos imponer nuestras vestiduras a otros, puede resultar en legalismo, en fetichismo o en fracaso. La estrategia que Dios me da a mí en una ocasión específica no necesariamente se la tiene que dar a usted. Puede cambiar, ¿verdad? Saúl quiso vestir a David con sus ropas y de hecho lo hizo, pero David no pudo andar con ellas. Y eso nos muestra que no todas las ropas le quedan a uno, ¿verdad? Solo mira los zapatos. Si usted quiere andar con los zapatos de Julito, se va a tropezar. ¿Verdad? Es importantísimo recibir estrategias de Dios y no humanas, porque sin dirección de Dios nos vamos a detener. Fíjese que dice que David llevaba piedras, ¿verdad? De un arroyo, y eso es tipo del agua que tiene que fluir en nosotros cuando vamos a enfrentar a un gigante. Tenemos que aprender a ser personas de oración, porque en la oración es donde fluye el río de agua viva. ¿Puede decir amén? ¿Hay gente que le esté costando orar para que oremos hoy? Sea sincero. ¿Hay gente que le está costando orar? Ok. Pueden pasar al frente después que vamos a orar para que los activemos, porque debe haber un filisteo que le está bloqueando la acción de orar, ¿verdad? Mínimo para orar es 1 hora. ¿Alguien le cuesta llegar a la hora? Levante su mano. Ok, vamos a orar para que el filisteo que esté estorbando ese tiempo de oración se vaya. Amén. Algo que es bien importante y el Señor me lo hizo ver hoy temprano es el menosprecio.
es una trampa satánica. Diga conmigo, el menosprecio es una trampa satánica. Los que retienen las palabras proféticas recuerdan que hace algunos meses, no me acuerdo cuánto, pero el Señor no sé si fue, yo creo que sí, fue a través mío, pero no sé si fue aquí o un jueves, pero nos dijo que no menospreciáramos a ningún siervo de Dios, ¿se recuerda? Hoy me dijo el Señor que lo que yo declaro de otros siervos, a mí me va a sobrevenir. Porque cuando me estaba mostrando este pasaje, todo lo que el gigante declaró, ¿a quién se le vino? A él. Entonces, a veces nosotros abrimos una puertecita cuando criticamos siervos, aunque no entendamos la forma de cómo ellos son usados. La crítica es un menosprecio. Yo lo hago mejor, ¿verdad? Entonces, es un menosprecio y es una trampa mortal que el diablo utiliza. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo se lo preguntaba al Señor. Me dice, porque la crítica te mete en el territorio del diablo. ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que menosprecia? El diablo. ¿Y cómo vas a ser atacado tú de vuelta? Con crítica y con menosprecio, y te va a doler. Porque el que critica tiene heridas no sanadas. Y lo van a atacar con lo mismo. ¿Para qué? Para debilitarlo, para agotarlo, para agobiarlo, para sacarlo del ring. Eso es lo que hace el enemigo. Y es importante que lo tengamos bien presente. Ningún guerrero puede ser menospreciador. Dice que cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice que hizo? Le tuvo en poco. ¿Y qué es eso? Menosprecio. Porque era muchacho y rubio, pelirrojo, ¿verdad? Y de hermoso parecer. Entonces nosotros, los creyentes en Jesús, debemos entender y comprender que nadie puede tenernos en poco, como le aconsejaba el apóstol Pablo a quién, a Timoteo, ¿verdad? Nadie tenga en poco tu juventud. Menospreciar significa dar menosprecio del que en verdad se tiene. Y nosotros todos, consiervos y hermanos, valemos la sangre de Cristo, aunque no seamos iguales, ¿verdad? Si están haciendo mal las cosas, Señor, no me parece tal cosa, pero eso es cosa tuya, pero yo no lo voy a decir a nadie, porque yo no quiero que me regrese a mí el menosprecio. Amén. Entonces, ya vamos a ir terminando. Ya se va volando el tiempo. La confesión de un guerrero. Mire, el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. O sea, hay que vencer y cortar la cabeza, quitarle los derechos legales. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Tenemos que saber qué clase de Dios tenemos. Rápidamente vamos a ver las dos muertes de Goliat. Las dos muertes. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. ¿Qué hizo? Lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, o sea, las palabras que él declaró, lo mató y le cortó la cabeza. Consumado. Consumado es, dijo el Señor, ¿verdad? Al enemigo no hay solo que derribarlo, pero de ahí dice que lo había matado, pero hay que quitarle los derechos legales que tenía sobre nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Dice que los filisteos cayeron y se fueron, ¿verdad? Las características del vencedor. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Eso dice la palabra, ¿verdad? Ahora vamos a ver. David, el amado, el elegido de Dios. Diga, yo soy amado, elegido de Dios. Efrateo quiere decir que era fructífero, lleno de frutos.
Belén, casa de pan, lleno de palabra y testigo de la liberación y de las victorias. Judá, alabanza, vivía en un clima constante de alabanzas al Dios eterno. Isaí, Jehová Yahvé existe, tenía una experiencia personal con el Dios vivo. No puedes ser un guerrero efectivo si no te relacionas. Por eso es que el enemigo lo primero que hace es marcar territorio en tu tiempo de oración. Entonces, los beneficios de pasar por este valle: conocer más el poder de Dios. Cuando tú sales vencedor, vas a conocer más a Dios. Librarse del dominio del enemigo y obtener los beneficios de la victoria. Hoy vamos a orar. Cierre sus ojos. Los que necesitan que sea desarraigado el gigante de su territorio de oración, pasen al frente, por favor. Voy a pedir al pastor Julito que venga a orar por los que necesitan que el gigante sea quitado de su tiempo de oración. Gracias, Señor, porque tú asistes a los que reconocen que necesitan ayuda. Gracias, Padre, porque tú aquí estás preparando un ministerio de guerreros y quieres quitar todos los estorbos. Y si tú estás teniendo dificultades para orar, tú no puedes enfrentarte a ningún espíritu porque vas a salir tirado. Si tú no oras, no sale los que están dentro de ti. Por eso yo le voy a pedir al pastor Julito que desarraigue en este momento a Goliat del territorio de Judá, del territorio de la oración, del territorio que le pertenece a Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu manifestación poderosa, Señor, en medio de nuestro pueblo, Señor. Tu palabra dice: Jehová Todopoderoso en medio de ti. Y el Dios Todopoderoso está en medio de nosotros en esta hora para desarraigarnos de toda impregnación que el enemigo, que el gigante, que el acusador, que el intimidador, que aquel que lanzó palabras para menospreciarte, aquel que te infundó temor, terror, aquel que te vino a causar angustia, aquel que te vino a hacer entrar en depresión, aquel que te hizo cambiar la visión. En esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vengo a declarar que uno más poderoso que cualquier gigante, que cualquier filisteo, está en medio de su pueblo, y es el Dios Todopoderoso. Y la palabra del Señor viene a traer la consigna puesta en Juan 10:10, donde dice que el Señor se manifestó para traer vida y vida en abundancia, y para deshacer, para desarticular toda obra del enemigo. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, aquí está tu pueblo adquirido por precio de sangre, Señor. Vengo a declarar que toda impregnación del enemigo es quitada por causa de la unción, Señor. Hoy se resbala, Señor bendito, esa impregnación. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, vengo a debilitar, vengo a arrancar, vengo a romper, vengo a quebrantar las garras. Vengo a dejar inoperante las garras donde se aferró de ti el terror, de donde ti se aferró la angustia. Hoy la cola, toda aquella obra de construcción, como usa la serpiente constructora, que te oprime, no te inyecta veneno, pero te oprime, te aprieta, te va desgastando. Hoy esa fuerza de torque del temor y del terror es desarraigado de ti en el nombre de Jesús, porque el Señor se está manifestando sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Hoy en tu voluntad, en tu servicio, se viene a quebrantar todo yugo, porque ahí es donde se quiere manifestar la cabeza de esa fuerza constructora, entorchándose en tu columna, entorchándose en tu médula espinal. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, renuncia a todo Goliat que está ocupando su tiempo de oración. Así es, póngase la mano en la columna vertebral
Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda fuerza opresora que te viene a distraer, toda fuerza opresora que te viene a robar por desgastarte esa concentración, ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad, porque te está distrayendo, porque te está entreteniendo. Hoy en el nombre de Cristo Jesús se muere esa fuerza. Hoy es arrancada. Se debilita. Hoy el ministerio angélico viene a ministrarte. Deja que el ministerio angélico venga a ministrarte. Sí, Señor, gracias. Gracias por tus ángeles. Portadores de administración, de libertad sobre el pueblo de Dios. Porque aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Haga un acto profético de pisotear al que le estaba estorbando, al que le quita el tiempo, al que le pone distractores, al que no le deja concentrarse. Lo hollamos, lo sometemos bajo nuestros pies con el poder y autoridad que Cristo nos dio por el sacrificio de la cruz del Calvario. Y Ramama Jabarraba Basaya. Sí, en el nombre de Jesús. Todo turbante que ha sido como arránquese ese velo mágico. Irarakita Rababa Basaya. Arránquelo. Esos pensamientos de resentimientos, odios, arránquelos de su cabeza, porque es el enemigo que los ha puesto. Irarabababasai, aramahanda, ramamasharababasai. Irorokondo, irarababasai. Administradores empiecen a ministrar. Oh, sí. Empiecen a ministrar esa paz. Irarakindo robabasai. Esa paz en el nombre de Cristo Jesús, que viene a restaurar, que viene a tomar el lugar que se viene a acoplar en tu mente para que tengas la capacidad de tener la mente de Cristo, que viene a hacer una obra desde adentro hacia afuera, para que estés sin ningún argumento en las mesas de litigios en contra tuya, para que hoy el enemigo no tenga absolutamente nada que hacer para acusarte, para robar, para entretenerte, porque el Señor en esta hora le ha quitado todos los argumentos. Pero ahora depende de nosotros mantenernos limpios en mente, en acción. El verbo del amor es, mis amados hermanos, la acción, es la acción. El verbo es el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a darle movimiento a la palabra, y es lo que quiere venir a darnos movimiento a nosotros, esa palabra dentro de nosotros, para que se haga vida, para que se haga realidad. Gracias, Señor. Así gracias, es. Padre. El Gracias. Señor, póngase la mano en el corazón. Es posible que hasta experimente un dolor físico, pero el Señor ha enviado ángeles para circuncidar el corazón. Todas esas actitudes, acciones que al Señor no le agradan, si tú le permites, va a circuncidar tu corazón. Dile: Señor, estoy dispuesto a que circuncides mi corazón. Arranca esos pensamientos que me agobiaban, esos sentimientos que he tenido para otras personas, esas palabras que yo he dicho y que están impregnadas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor las quiere circuncidar, sacar, cortar, arrancar de tu corazón. Hay un mover angelical. El Señor ha enviado ángeles diestros para que arranquen de tu corazón la carne, ese prepucio de tu corazón que ha estado infestado. El Señor lo va a quitar. Lo va a quitar de todo aquel que se deje. Y de hoy en adelante, si vuelves con lo mismo, tú misma recházalo. Tú mismo renuncia a esas actitudes viejas que el Señor está arrancando en esta hora. Vamos a hacer un silencio, dejar que el Espíritu Santo se mueva de las órdenes que quiera. Y si usted siente dolor y siente ganas de manifestar un ay, hágalo, tiene libertad. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Deje que Él obre.
Si siente ganas de llorar, llore, llore. Ahí va el Señor a sacar. Hay alguien que se le están tapando los oídos. Deje que el Señor se los destape, porque por ahí el enemigo está presentando la batalla. Que salgan, que salgan, que salgan. Ramama Yarakebasaya. Irarababasai, Rababasandara. Irorokita Rababasai. Dele gracias al Señor. Quiero pedir el enemigo ha estado atacando con miedo, y yo quiero pedir a Rita, a Alfredo, que pasen al frente. Traigan a la nena, a María Esther. Vamos a orar por ella. María Esther va a tener un procedimiento médico y la tienen que sedar. Y usted sabe que cuando son momentos propicios, pero vamos a pedir ángeles porque hay inconsciencia, exactamente. Entonces, vamos a pedir ángeles que acampen alrededor de ellos, porque el Señor me muestra que están siendo atacados con opresión. Sí, ¿verdad, Rita? ¿Has estado oprimida? Vamos a orar todos por ellos. Extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús, primero te damos gracias porque has quitado la opresión de este matrimonio, porque hoy se fue Goliat de sus vidas. Y Padre, pedimos y clamamos que tomes el control en la vida de María Esther, que ángeles estén acampando alrededor de ellos, y en el momento del procedimiento, ángeles guarden completamente el lugar. El lugar sea blindado por ángeles. Y dice el Señor, porque nada tienen que temer los que confían plenamente en mí, dice el Señor. Y aquí verán victorias mías, dice el Señor. Nada hay que temer. Gracias, Señor, bendito. Sí, Señor, el amor echa fuera todo temor, todo temor. Si hubo puertas abiertas, solo tú lo sabes, Señor, pero hoy comienza una nueva etapa en la vida de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias y estamos seguros que en ese examen vas a estar tú, Señor, primeramente. Y los diagnósticos de los hombres no son más poderosos que los diagnósticos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor bendito. Amén, amén y amén. Puede darle un aplauso al Señor. Está convencido. Yo estoy convencida que el Señor ministró aquí, pero los que están en casa, los que están en Estados Unidos, en México, gloria a Dios por sus vidas, porque ahí está el Señor. Ahí obró en sus corazones. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a regresar a nuestros lugares. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Pero quiero verlo en su rostro, no solo que me lo diga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, una de las cosas importantes cuando la pastora hablaba acerca de el menosprecio. El menosprecio obviamente es una trampa. Y escuchaba esta semana una palabra griega que tiene que ver con la palabra trampa, que es la palabra escándalo en griego. Y la palabra escándalo en griego, mis amados hermanos, quiere decir poner una trampa, murmurar en contra del hermano. Y realmente, mis amados hermanos, sí, cerremos el pico, de veras. Cerremos, en boca cerrada no entran moscas.
Hoy sí. Más nos conviene, mis amados hermanos. Yo he aprendido algo. Es el Señor quien lo defiende aún. Es el Señor. Hay que guardar silencio. Y el Señor a su tiempo saca la verdad y pues lo honra a uno, ¿verdad? Así que pongámonos de pie. Vamos a gozarnos. Si esto fuera un barco, el barco estaría así, ¿ve? Porque todos se sentaron acá y este lado se quedó vacío. Vamos a... Mi amado hermano, si usted mira a un hermano que hoy no está en la silla habitual donde se tendrían que sentar o no vinieron, llámelo. No para juzgar por qué no vino. Llámelo para bendecirlo y decirle que nos hizo falta. Y para saber si está bien, ¿verdad? Así que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta hora. Te alabamos y te bendecimos y estamos altamente agradecidos contigo. Porque tú no nos dejas ir sin una palabra de poder, Señor. Palabra, Señor, que empieza a obrar, Señor. Así como cuando tenemos fe que vamos al médico y nos dan una pastilla y nos tomamos la pastilla y sabemos que la pastilla al momento de entrar en nuestro ser empieza a hacer efecto. Tu palabra, Señor, nunca deja de hacer efecto en el interior de nuestro ser, Señor. Y te damos gracias porque el propósito para el cual fue lanzada esta palabra se cumple, Señor. Gracias te damos y por eso bendigo a este pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo, y este pueblo gozosamente dice amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. No salga corriendo, déselo fuerte que es para Él. No salga corriendo, bendígase, intercambie sus testimonios con los hermanos para edificación del cuerpo. Que el Señor les bendiga. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Viene con mirra y aroma, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con Él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con Él. No lo dejes a la puerta,
cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir.